Bien, lo que podemos hacer es establecer una LLP que podemos usar para financiar una cuenta del mercado monetario con la firma de tu amigo, cuya casa podemos poner como gravamen para una firma inversora extranjera y se perdió. ¿De qué me olvido? De la casa de tu amigo. Olvídate, ya está. Ahora es de una empresa en Hong Kong. Gracias, que tengas un buen día. Durante los últimos días hemos visto imágenes como estas. Decenas de personas haciendo fila enfrente de los bancos para retirar dinero. Y no se trata de imágenes provenientes de países como Líbano, Turquía o Argentina, que son países que se han caracterizado por tasas de inflación muy altas y por políticas monetarias muy abusivas, sino que provienen de los mismísimos Estados Unidos, la que se supone es una de las economías con uno de los sistemas financieros más estables del mundo. Pero, ¿y qué es lo que está pasando? En este video buscaremos dar respuesta a esas preguntas. Empezaremos hablando del protagonista de esta historia, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank no es un banco de pueblo cualquiera, sino que ocupaba el puesto 16 entre los bancos más grandes del país. Es por eso que, una vez se dio a conocer que estaba en serios problemas, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, salió a intentar tranquilizar los ánimos. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Ocurre que cuando un banco cae, suele haber un efecto dominó que afecta a muchas empresas, a muchísimas personas, pero peor aún, a otros bancos. Y si se trata de una pieza clave, puede hacer que todo el sistema colapse. Así que, para entender mejor lo que está ocurriendo, demos un paso atrás. Durante la semana pasada empezó a darse un pánico bancario en torno a Silicon Valley Bank. Varias empresas empezaron a retirar sus fondos, lo que generó rumores y temor entre otros clientes. Un pánico bancario, para quienes no lo sepan, se da cuando un gran número de personas, un gran número de clientes, intentan retirar su dinero de una institución financiera, pero ocurre que los bancos, dado que no mantienen la totalidad de las reservas del dinero que se depositó, sino que lo prestan o lo invierten, bueno, si todo el mundo intenta retirar el dinero, es imposible cubrir todos esos retiros, lo que desde luego genera aún más desconfianza y más pánico. Silicon Valley Bank había funcionado a la perfección por casi 40 años. Es más, hace poco tiempo salía en la mismísima revista Forbes como uno de los mejores bancos. Y la verdad es que sí, se trataba de uno de los bancos más respetados en la industria y era la institución financiera por excelencia para las empresas del sector tecnológico y para las startups. De hecho, Silicon Valley Bank se benefició muchísimo del crecimiento de las empresas tecnológicas. Recordemos que el Nasdaq, el índice de referencia de este sector, parecía un cohete que nadie podía detener. No paraba de subir y parte de todo ese dinero iba a parar a justamente este banco. Esto suena bastante bien, ¿no? Pero por paradójico que parezca, más dinero significa más riesgo. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo con ese dinero, hay que invertirlo y hay que hacerlo trabajar. Y cuando gestionas tanto dinero, el riesgo de tomar una decisión equivocada es cada vez mayor. Silicon Valley Bank actuó de forma relativamente responsable. Contrario a otros bancos, su error no fue invertir en negocios riesgosos o especular en sectores volátiles. Nada de eso. Es más, todo lo contrario. Concentraron sus inversiones en un sector que parecía ser el más seguro: la deuda estatal estadounidense. Los estados necesitan dinero para operar. Funciona semejante a cualquier empresa. Y para ello suelen pedir dinero prestado y lo hacen emitiendo bonos de deuda. ¿Y cómo funciona esto? Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos un bono de $1,000 que paga un 2% anual y que tiene una fecha de vencimiento de 10 años. Con estos bonos los gobiernos pueden recaudar dinero, pero desde luego tienen que pagar intereses. Quien compre este bono podrá cobrar un interés anual de un 2% y al final del periodo de vencimiento de 10 años, recuperar su inversión inicial de $1,000. Los bonos de deuda de países como Alemania o los Estados Unidos se consideran muy seguros. Se da simplemente por hecho de que estos estados no pueden quebrar y por lo tanto se considera la inversión más segura que puede haber para un banco.
Justo por eso es que muchos bancos invierten en este tipo de activos. Puede que los intereses que reciban no sean muy altos, pero se trata de un negocio con un riesgo relativamente bajo. Ahora bien, uno de los mayores riesgos a corto plazo, sin embargo, es la subida de tipos de interés. Y justo eso es lo que ha estado pasando durante los últimos meses. ¿Y qué significa eso? En estos momentos los bancos centrales están haciendo todo lo posible para combatir la inflación. Los precios de los bienes están subiendo demasiado y lo que el Banco Central está haciendo es hacer que sea más caro tomar préstamos. Está incrementando los intereses para que así las empresas, pero también las personas, gasten menos. La economía se desacelere un poco y la inflación vuelva a bajar. ¿Y cómo afecta todo esto a los bonos? Bueno, volvamos a nuestro ejemplo, a nuestro bono que promete pagarnos un 2%. Algo que, en principio, no está tan mal. El problema es que si el Banco Central eleva los tipos de interés por encima de ese 2%, digamos a un 4%, el bono que habíamos comprado ya no es una inversión tan buena. Nos estamos llevando un 2% cuando podríamos llevarnos un 4%. Es por eso que muchas personas y muchas instituciones deciden vender esos bonos de deuda en el mercado secundario. Y para poderlos vender tienen que venderlos a un precio menor, digamos a $950. La idea es así recuperar parte de la inversión sin tener que esperar 10 años. Y algo así le ocurrió a Silicon Valley Bank, solo que a una escala enorme, ya que ellos invirtieron miles de millones de dólares en deuda a largo plazo. La mayoría de bancos invierte en promedio aproximadamente un cuarto de sus depósitos, mientras que Silicon Valley Bank tenía más de la mitad de sus activos en deuda estadounidense. Y con la subida tan agresiva de tipos de interés que el Banco Central de los Estados Unidos ha estado implementando, su cartera de bonos a largo plazo se depreció muchísimo. Y sí, es verdad que a largo plazo el riesgo no es muy alto, ya que en teoría lo único que tendrían que hacer es esperar hasta la fecha de vencimiento para recuperar la inversión inicial. Pero a corto plazo las cosas son diferentes. Como lo hemos visto, estos bonos pierden dinero en los mercados secundarios, y si el banco necesita liquidez ahora mismo, por ejemplo para cubrir los retiros de sus clientes, se ve obligado a vender dichos bonos a un precio menor, lo que significa pérdidas. Pérdidas que pueden ser enormes si la cantidad de liquidez necesaria es muy alta. Y justo ese fue el caso. Otro punto clave para entender todo este embrollo es el tipo de clientes que Silicon Valley Bank tiene, o mejor dicho, tenía. Como lo hemos mencionado, se trataba mayoritariamente de empresas del sector tecnológico y de startups, es decir, clientes con mucho dinero. ¡Qué bien! En los Estados Unidos hay un seguro que protege a los depositantes, seguro a cargo de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. ¡Qué bien! El problema es que este seguro tiene un tope de $250,000. ¡Qué mal! Para un banco común esto es más que suficiente. Si la mayoría de sus clientes son personas comunes con capitales relativamente pequeños, este seguro cubre casi la totalidad de sus ahorros. Pero una empresa tecnológica o una startup tienen muchísimo más que eso. 5, 10, 15, 20 millones de dólares en el banco. Mientras que el seguro de depósitos cubre más de la mitad de las reservas de cualquier otro banco promedio, Silicon Valley Bank apenas tenía cubierto un 3% de sus depósitos. Una verdadera locura. Imagínate tener un seguro de salud que únicamente cubra el 3% de tus gastos médicos. La verdad no es de mucha ayuda. El catalizador que llevaría a la quiebra de Silicon Valley Bank fue un anuncio de Moody's. Moody's es una de las agencias encargadas de dar calificaciones crediticias a las diferentes empresas. Y Moody's le hizo saber al banco que posiblemente fueran a bajar su calificación debido a lo que acabamos de explicar, a que las subidas de los tipos de interés estaban afectando la valoración de su canasta de bonos. Silicon Valley Bank decidió actuar rápido y hacer todo lo posible para evitar que su calificación crediticia se viera afectada, y empezó a vender bonos para tener más liquidez. Pero tuvo que venderlos a un precio menor, lo que significó afrontar pérdidas enormes. Todo con el objetivo de evitar que el banco se hundiera. La segunda parte de su plan consistía en recaudar capital de inversores externos y así todo estaría bajo control. Lastimosamente el plan no salió como se esperaba, ya que les fue muy difícil recaudar capital, y tras el fracaso en dicha ampliación de capital para cubrir las pérdidas,
Y mientras el barco se seguía llenando de agua, no tuvieron otra opción que declarar una suspensión de pagos. O como le decimos nosotros, tuvo que declarar un corralito. Muchas empresas que intentaron retirar su dinero no pudieron hacerlo. Y no estamos hablando de empresas de garaje, sino de gigantes como Roku, quienes tenían más de un 25% de toda su tesorería en este banco. En el mundo de las criptomonedas, una de las empresas más afectadas fue Circle, la compañía detrás de la criptomoneda USDC. Y recordemos que USDC es una moneda estable centralizada que está respaldada ya sea por dólares o por activos equivalentes. Y este capital tiene que estar en algún lado. Pues bien, Circle tenía aproximadamente un 8% de sus activos en el Silicon Valley Bank. Fue por eso que durante algún tiempo vimos como USDC perdió su paridad con el dólar, debido al pánico que una potencial pérdida de reservas llegó a representar. Y si bien al momento de publicar este video la paridad ya se restableció, todo esto nos sirve como un recordatorio más de que sin una forma de dinero verdaderamente descentralizada, siempre estaremos expuestos a los riesgos del sistema financiero tradicional. Y sí, es verdad que las monedas estables como USDT o USDC son muy cómodas de usar y mucho más fáciles de transferir, pero son monedas centralizadas y esto debemos entenderlo. Es más, incluso monedas supuestamente descentralizadas como DAI están respaldadas por otras monedas estables, entre ellas USDC. Y ese fue el motivo por el cual también vimos como DAI perdió su paridad con el dólar estadounidense. O en otras palabras, que al parecer ninguna moneda estable es segura. Además de Silicon Valley Bank, otro banco también fue intervenido, Signature, y como puedes ver en pantalla, muchas empresas del mundo cripto tenían parte de sus ahorros aquí. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Pues bien, como lo hemos mencionado al inicio de este video, el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado a entrar al rescate, para tratar así de contener los daños y evitar un efecto dominó semejante al que vimos en 2007 y 2008. El lunes de esta semana, la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos anunciaron que cubrirían el 100% de los depósitos del Silicon Valley Bank. O en otras palabras, que todos sus clientes serían capaces de retirar la totalidad de su dinero sin ningún tipo de inconveniente. Y sí, esto incluye los depósitos que superan el tope de $250,000. Pero atención, técnicamente hablando se trata de un rescate, ya que este dinero es dinero público que saldrá de los bolsillos de otras personas para cubrir el agujero en las finanzas del Silicon Valley Bank. Quienes no serán rescatados serán los prestamistas y los inversores de este banco. Es decir, todas las personas que habían adquirido bonos o acciones de Silicon Valley Bank. Y esta, creo yo, es la mayor diferencia si le comparamos con la crisis de 2007 y 2008. En este caso, no se rescatará a los bancos como tal, sino únicamente a los depositantes. Y así se ha solucionado este problema. That can instantly patch, bond, seal and repair. ¿O no? La verdad es que esta historia aún no ha llegado a su fin, ya que como dijo Warren Buffett, si ves una cucaracha en tu cocina, ten por seguro que no es la única. Si un banco está en problemas por motivos sistémicos como la subida de tipos de interés, es muy probable que otros bancos también puedan estar en problemas. Así que tenemos que estar muy pero muy atentos durante las próximas semanas. Con tanta incertidumbre, activos como el oro o las criptomonedas han actuado como refugio. Y de allí que sus cotizaciones se hayan disparado tanto. Y recuerda que si aún estás buscando un lugar donde comprar y vender criptomonedas, para sacar ventaja a situaciones de volatilidad como estas, Crypto.com, el patrocinador de este video, podría ser una excelente opción. Crypto.com fue uno de los primeros exchanges en publicar pruebas de reservas, para garantizar una mayor transparencia sobre su situación de liquidez y evitar así que se presenten problemas como los que experimentan los bancos tradicionales. ¿O cuándo has visto a un banco publicar pruebas de reservas? Nunca, ¿verdad? La aplicación móvil de Crypto.com te permite comprar y vender casi cualquier token o criptomoneda y desde luego también puedes retirarlos a tu propio monedero de forma muy simple. Además de todo esto, además de ser uno de los exchanges más grandes y más usados a nivel mundial, Crypto.com tiene muchísimo más que ofrecer. Tiene su propia alternativa a MetaMask, tiene un mercado de NFTs propios, un monedero descentralizado para que tú mismo controles tus fondos y, como si todo esto fuera poco, una tarjeta cripto que puedes usar en todo el mundo.
Yo, por ejemplo, como lo he mostrado en otros videos, la uso casi a diario, sobre todo cuando me encuentro en otros países y tengo que acceder a dinero local usando criptomonedas. Actualmente hay una promoción especial y si pides una de las tarjetas metálicas puedes llevarte $25 de regalo en CRO. Te dejaré toda la información así como el enlace que debes usar en la descripción de este video. Chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy, un abrazo y hasta la próxima.